antes del tiempo, antes de las estrellas, antes de la luz, antes de la primera respiración. Solo existe en la oscuridad, el vacío en el silencio, y entonces una voz rompe la eternidad. Sea la luz en y fue la luz en esas tres palabras. Se esconde el misterio más profundo de la existencia, la respuesta a las preguntas que la humanidad se ha hecho durante milenios. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es nuestro propósito? Bienvenidos a El Código Sagrado, donde desciframos las verdades eternas escritas en el primer libro de la historia. Hoy exploraremos los primeros 3 capítulos de Génesis, no como mitos antiguos, sino como revelaciones que transforman nuestra comprensión del mundo actual. Analizaremos la creación perfecta, estudiaremos el diseño original del ser humano, descubriremos el origen del mal y encontraremos la primera promesa de esperanza. ¿Estás listo para descubrir qué nos enseña Génesis hoy? La creación. Orden del caos en Génesis 11. El principio creó Dios los cielos y la tierra. 9 palabras que desafían toda filosofía materialista. La ciencia moderna nos dice que el universo tuvo un comienzo. Génesis lo declaró hace más de 3000 años. Pero hay algo más profundo aquí. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Tohu wabohu, en hebreo ancaus y vacío, sin forma y sin propósito. ¿Te suena familiar? En nuestro tiempo, muchos sienten exactamente esto. Han desordenados, han vacíos, sin forma, sin propósito. Pero observa lo que hace Dios en día 1. Han separa la luz de las tinieblas. Día 2. Han separa las aguas de arriba de las de abajo. Día 3. Han separa la tierra seca del mar. ¿Qué está haciendo? Creando orden, estableciendo límites, dando estructura. Lección 1. Dios transforma el caos en orden, no por accidente, por diseño con propósito, con intención. Los días 4, 5 y 6 completan la obra. Las lumbreras llenan el espacio separado el día 1 en los peces, y aves llenan los espacios del día 2 en los animales, y el hombre llena la tierra del día 3, el patrón, preparación y población, diseño y habitación, estructura y propósito. En un mundo que nos dice que somos producto del azar, Génesis declara que somos producto del diseño intencional, la corona de la creación día 6 en el clímax de la creación. Después de formar el cosmos entero, después de llenar la tierra de vida, Dios hace algo diferente. Génesis 126. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Notaste la diferencia? Para todo lo demás, Dios simplemente habló. Sea la luz, y fue la luz. Produzca la tierra. Y produjo, pero para el ser humano, no una deliberación, un consejo divino, una decisión especial. A nuestra imagen. ¿Qué significa esto? No, Dios es espíritu, funcionalmente, relacionalmente, moralmente. El ser humano es el único ser creado con capacidad de relacionarse con Dios, habilidad para tomar decisiones morales, responsabilidad de gobernar la creación. Génesis 127. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Lección 2. Tu identidad no viene de lo que haces, sino de cómo fuiste diseñado. En una cultura obsesionada con logros, con seguidores, con reconocimiento, tu valor viene de ser imagen de Dios, no de tus éxitos, no de la aprobación de otros, del diseño divino en ti, el jardín, el diseño original. Génesis 2 nos da el zoom, el detalle íntimo de la creación del hombre. No en una fábrica cósmica, en un jardín en Edén. Edén, en hebreo, significa delicia o placer. Dios no solo crea al hombre, le prepara un hogar. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, que había en este jardín. Verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer en belleza y sustento, estética, y funciona en propósito y placer. Pero había algo más. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Han 2 árboles especiales. Uno representa vida eterna, otro representa elección moral. ¿Por qué permitir la elección? Porque el amor requiere libertad. La obediencia forzada no es obediencia, es programación. Dios quería relación, no robots. Génesis 2, 16-17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal
no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una regla simple, un límite claro, una elección fundamental. Lección 3. La libertad verdadera existe dentro de límites divinos. La cultura moderna dice: la libertad es hacer lo que quieres. Génesis enseña la libertad es elegir hacer lo correcto, la compañía perfecta. Shipa. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La primera cosa no buena en la creación. La soledad en Dios crea a los animales. Adán los nombra, pero no encuentra compañía adecuada. Entonces Dios hace algo extraordinario. Versículo 21-22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y de la costilla que tomó del hombre, hizo una mujer no del polvo, del propio Adán. La reacción de Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por primera vez, emoción pura en reconocimiento, complemento perfecto. Versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué es importante esto? Porque revela el estado original, sin vergüenza, sin esconderse, sin temor al juicio, transparencia total, aceptación completa, en relación perfecta. Lección 4. Fuimos diseñados para relación auténtica, no para máscaras sociales, no para perfiles perfectos de redes sociales, para conexión real en la caída. Cuando todo cambió, Génesis 3 registra el momento más trágico de la historia humana, pero comenzó con una pregunta aparentemente inocente. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta, y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La primera táctica del mal: distorsionar la palabra de Dios. Dios había dicho: de té o de árbol puedes comer, EX, CEPT o 1. La serpiente pregunta: Dios dijo que NO pueden comer de ningún árbol. ¿Notas la diferencia? Convierte generosidad en restricción, transforma bendición en prohibición. Eva responde correctamente en Casién, pero añade algo que Dios no dijo: ni le tocaréis, para que no muráis. Añadir a la palabra de Dios es tan peligroso como quitarle. Entonces viene el engaño directo. Versículo 4-5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Han 3 mentiras devastadoras. No moriréis. Negación de consecuencias. Serán abiertos vuestros ojos. Promesa de iluminación. Seréis como Dios. Tentación de autonomía. ¿Te suenan familiares? Son las mismas mentiras que la humanidad cree hoy. No hay consecuencias reales para nuestras decisiones. Podemos encontrar la verdad por nosotros mismos. No necesitamos autoridad externa. Eva mira el fruto. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Juan identificaría más tarde estos 3 elementos como la base de toda tentación: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. En un momento, la perfección se destruye, la inocencia se pierde, la muerte entra al mundo. Lección 5. El mal no es ausencia de bien, sino rebelión contra el bien. Las consecuencias son inmediatas. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, e hicieron delantales de hojas de higuera, y se ciñeron. Por primera vez en vergüenza en culpa, la necesidad de esconderse. Cuando Dios viene a caminar con ellos, se esconden. Versículo 9. Además Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios no sabía dónde estaban. Por supuesto que sí. La pregunta no era para información, era para restauración. Un padre buscando hijos perdidos. La respuesta de Adán revela la nueva condición humana. Versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí en miedo en lugar de alegría. Esconderse en lugar de correr hacia Dios. Y luego, cuando Dios pregunta qué pasó, la primera manifestación de lo que llamamos naturaleza humana. Versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol, y yo comí. ¿Notas las acusaciones? A Eva, la mujer. A Dios, que me diste. La responsabilidad personal se pierde. Todo es culpa de alguien más. Lección 6. El pecado nos hace culpar a otros por nuestras decisiones. Las consecuencias. Un mundo roto en Dios no castiga por venganza,
declara las consecuencias naturales de la rebelión a la serpiente, derrota eventual a la mujer, dolor en la función creativa, al hombre en frustración en el trabajo, a la humanidad, muerte física, pero incluso en el juicio hay esperanza. Versículo 15, dirigido a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Los teólogos lo llaman el protoevangeli, la primera promesa del evangelio. Un descendiente de la mujer derrotará al Malan, sufrirá una herida, pero dará el golpe mortal. Lección 7. Incluso en la caída, Dios promete restauración en la búsqueda eterna. Génesis 321. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. ¿Qué está pasando aquí? Adán y Eva intentaron cubrirse con hojas en insuficiente, an temporal en humano, an Dios los cubre con pieles, an suficiente, duradero en divino, pero para obtener pieles, un animal tuvo que morir en el primer sacrificio, la primera muerte como resultado del pecado. La primera cobertura provista por Dios y luego, algo que puede parecer duro. Versículo 22-23. Y dijo Jehová Dios a Noé: aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén. ¿Crueldad divina? No a misericordia divina. Imagina vivir para siempre, en un cuerpo que envejece, en un mundo que se deteriora. Separado de Dios a la expulsión del Edén, no es castigo final, es protección temporal. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. El camino está guardado, no eliminado o guardado hasta que haya otra manera de acceder. Una manera que resuelva el problema del pecado, una manera que restaure la relación, lo que Génesis nos enseña hoy en un mundo obsesionado con el origen. Génesis nos da identidad en una cultura que busca propósito. Génesis nos da diseño divino en una sociedad que niega la moral absoluta. Génesis nos muestra que las decisiones tienen consecuencias en una época que culpa la circunstancia. Génesis nos recuerda la responsabilidad personal en una generación que busca autorrealización. Génesis nos enseña que la realización viene de la relación con nuestro Creador. Aplicaciones para hoy en unen sobre la identidad. No eres un accidente cósmico. Eres imagen de Dios. En tu valor no depende de tu rendimiento, depende de tu diseño. 2. Sobre el propósito. No estás aquí para consumir. Estás aquí para gobernar la creación, no para dominar sobre otros, para cuidar lo que Dios hizo. 3. Sobre las relaciones. No fuiste diseñado para la soledad, pero tampoco para relaciones superficiales, para conexión auténtica, sin máscaras, sin pretensiones. 4. Sobre la libertad. La libertad real no es hacer lo que quieres, es elegir hacer lo que debes. Los límites divinos no restringen en protegen en 5. El mal. El mal no es solo falta de educación, es rebelión contra el diseño divino. No se resuelve con más información, se resuelve con transformación. 6:41. 6:41. 6:41. 6 sobre la esperanza. Aunque el mundo está roto, Dios no se dio por vencido. Aunque la humanidad se revela, Dios sigue buscando. La búsqueda continúa, desde el Edén hasta hoy. Dios sigue haciendo la misma pregunta. ¿Dónde estás? No porque no sepa, porque quiere restauración. No porque no te ame, porque te ama demasiado para dejarte perdido. En cada generación, en cada cultura, en cada corazón humano, Dios sigue buscando a través de profetas, a través de su palabra, a través de su Hijo a través de su Espíritu. La historia que comenzó en Génesis no termina en Génesis, continúa hasta que la promesa del versículo 3 a 15 se cumpla completamente, hasta que la serpiente sea derrotada para siempre, hasta que el acceso al árbol de la vida sea restaurado, hasta que podamos caminar con Dios otra vez, sin temor, sin vergüenza, en perfecta relación. A pesar de la caída, Dios no deja de buscar al ser humano. Tu reflexión personal. Hemos explorado los fundamentos de la existencia humana, el diseño original, la rebelión que cambió todo, la promesa que lo restaura todo. Pero hay una pregunta personal que solo tú puedes responder. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Te escondes como Adán y Eva o respondes al llamado divino?
¿Buscas cubrirte con hojas de higuera humanas o permites que Dios te cubra con su provisión? ¿Culpas a otros por tus decisiones o asumes la responsabilidad de tu respuesta a Dios? Génesis no es solo historia antigua, es tu historia, a mi historia, la historia de cada ser humano. Comenzamos perfectos. Elegimos la rebelión, pero Dios no se dio por vencido. La pregunta no es si Dios te busca. La pregunta es si tú respondes. Déjame saber en los comentarios. ¿Qué parte del relato de Génesis te hace reflexionar más? ¿Es la perfección original que perdimos? ¿La realidad de nuestras decisiones y sus consecuencias? ¿La promesa de que Dios sigue buscándonos a pesar de todo? Tu reflexión podría ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. El código sagrado de nuestro origen ha sido revelado en un jardín perfecto, en una elección fatal, en una promesa eterna. Why la historia?